ayer hablábamos un poco acerca del aumento en los precios de la canasta familiar, del pollo, de la carne de res, de la leche, también del queso, de los huevos, pero hay algo que también viene con unos incrementos importantes en sus precios y es el vestuario. Por eso hoy está con nosotros Camilo Rodríguez, es el presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines. Presidente, bienvenido a esta mesa de Consejo de Redacción, un gusto. Bueno, muy buenos días para la gente de la mesa y para los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, presidente, ¿a qué se deben esos incrementos y además las proyecciones? Porque indican ustedes que se podría incrementar el vestuario en cerca de un 35% para final de año. Bueno, efectivamente hemos visto que el precio de los algodones ha llegado a una cifra histórica en los últimos 10 años. Estamos hablando de cerca de $104 por encima de la libra. Es decir, que esto sin duda alguna ha tenido un efecto sobre los precios que hoy pagan no solamente los hilanderos, sino especialmente la confección, que al fin y al cabo es el que jalona toda la cadena. Y esto está dado porque vemos que hay un problema de abastecimiento no solamente en India, sino también en la región de Xinjiang, en la parte nordeste de China, en donde se produce cerca del 23% del algodón mundial y el 87% del algodón que consume especialmente China. Aquí vemos que también podría ser una gran oportunidad para que Colombia nuevamente voltee los ojos a ver la producción de algodón con un potencial muy grande. Colombia llegó a tener cerca de 398.000 hectáreas sembradas de algodón y hoy no llegamos ni siquiera a las 9.000. ¿Qué pasó ahí? Sí. Aquí, ¿qué ha pasado? Prácticamente la desindustrialización de diferentes sectores, especialmente el de la confección, donde llegamos a ser una potencia algodonera. Miren el caso de lo que pasa en Perú. Hoy Perú es uno de los grandes países exportadores de algodón y se ha caracterizado por eso. Encontraron un nicho importante y aquí hay una cosa muy importante, es que alrededor de cerca de 1.300.000 empleos se generaban en la siembra y en el cultivo de algodón y lastimosamente esta mano de obra se ha ido perdiendo y ha llegado a las ciudades con la pérdida no solamente de niveles de producción, sino lo más importante, la pérdida de estos empleos en el campo. Camilo, ese algodón que se produce en Colombia evidentemente no alcanza para la producción textil, es decir, es un porcentaje, ¿cuánto se importa de algodón? Nosotros estamos hablando que más o menos la importación está alrededor de un 67%. Wow. ¿Y por qué estamos hablando que es de un 67%? Sí. Porque hoy en Colombia la gran mayoría de los hilos y las hilazas está siendo importado para hacer no solamente los textiles, lo que nosotros ya conocemos como las telas, y aquí hay un problema muy grave, es que nosotros hemos hecho un llamado al gobierno nacional para que revisemos el tema de la estructura arancelaria del tema de los hilos. Hoy los hilos, algunas subpartidas de los hilos están en el 10% igual al de la tela. Aquí se está desconociendo el tema del valor agregado porque no es el mismo valor que genera un hilo al que genera una tela. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Que esto sin duda alguna le quita competitividad a los confeccionistas porque tienen unos insumos bastante costosos y efectivamente lo que estamos perdiendo es un mercado importante. Aquí el gobierno nacional también debe ver que hay una oportunidad en el sentido de que hoy la crisis energética que afronta China puede ser un llamado para que Colombia nuevamente reactive la producción de algodón y nos volvamos en una potencia exportadora en toda la región americana, no solamente para prendas de vestir, sino para diferentes subsectores que necesitan estos cultivos de algodón. Presidente, esta no es la primera petición que el sector le hace al gobierno. ¿Los ha escuchado? ¿Han visto alguna respuesta positiva para ustedes, pues después de todo lo que han solicitado en materia de aranceles y en materia de otros asuntos que están afectando al sector? Yo creo que el gobierno nacional en el tema del sector de las confecciones ha estado netamente desconectado de la realidad. Hoy vemos que el sector de las confecciones nuevamente sigue siendo el que más ha aportado a la pérdida de empleos, no solamente durante la pandemia, sino después de la pandemia. Vemos que la producción ha aumentado, las ventas en los sectores manufactureros se ha incrementado, pero vemos que en materia de empleo, el sector de prendas de vestir, tejeduría y hilatura son los que siguen aportando. Entonces vemos que el gobierno nacional ha estado netamente desconectado de la realidad y de la empleabilidad del país. Ustedes han sido muy críticos con el gobierno, hay que recordar que ustedes fueron un sector que apoyaron ampliamente al presidente Duque, todavía me acuerdo de esa valla gigante en Las Palmas, cuando le dan todo su apoyo y fortaleza.
¿Por qué no los ha escuchado el gobierno? Porque es que aquí lo hemos visto a usted varias veces y a personas que lo presidieron en su cargo hablando de esos incumplimientos. El tema de las grandes superficies o esos grandes almacenes que importan a precios huevo y venden y no hay un control en ese tema de lo que se importa, se busca un arancel. ¿Qué pasó con el arancel finalmente que el gobierno dice que les cumplió a ustedes con ese arancel? No, aquí vemos que ya casi a terminar el gobierno nacional nunca le cumplieron al sector de las confecciones. Es más, yo veía muy seguido al presidente Iván Duque y después nunca más lo volví a ver, nunca más volvimos a ser ¿Lo atendidos. vi en televisión o lo vi dónde? No, en campaña era un gran aliado, Ah, ya. lo Claro. veíamos muy constante, recorrimos el país a lo largo y ancho, pero después él nunca más nos volvió a recibir. ¿Qué es lo que ha pasado? En el tema del arancel a las confecciones, efectivamente la medida iba en el sentido correcto, pero todavía es una medida insuficiente. Les pongo un ejemplo práctico. Sí. Una camisa de vestir, más o menos la diferencia entre producirla en Bangladesh y producirla en Colombia, estamos hablando de alrededor de 4.500 a 6.100 pesos. Con el arancel que puso el gobierno nacional, esta diferencia solamente estamos hablando de 1.100 pesos. Eso fue lo que se redujo, es decir, que sigue siendo más barato producir en Asia que producir en Colombia. Entonces, el gobierno nacional debe ser consciente y debe dar la información clara y precisa de que a los confeccionistas no le cumplieron y que fue una medida insuficiente. Bueno, No, pues presidente, qué una de esas tristeza. afectaciones y la hemos visto pues en muchas fábricas, en textileras, y justamente yo quiero preguntarle sobre ese anuncio de hace algunas semanas de Coltejer de continuar con ese cese de operaciones en lo que resta de 2021. ¿Qué lectura hace usted de ese cese? Bueno, nosotros hemos considerado que efectivamente la pérdida de Coltejer no solamente es una pérdida para el sector de las confecciones, sino que era una empresa icónica para Claro. todo el país. ¿Y esto qué es lo que está demostrando y qué es lo que vislumbra? Lo que nosotros hemos venido diciendo durante muchos años, y es que aquí hay un fenómeno de desindustrialización y hoy Coltejer lastimosamente es prueba de ello. ¿Cómo es posible que hoy una empresa tenga que seguir pagando a sus empleados cuando su producción está pagada? Y lo que vemos a diario en el Congreso de la República es un tema de subsidios y subsidios, lo que sin duda alguna está llevando a que hoy la gente no quiera trabajar por estar pendiente de una política de subsidios y de una política social que lo único que ha creado es un problema latente y una crisis económica, y va a llegar a una crisis social si el Congreso de la República y si el gobierno nacional no le pone la lupa a esto. Presidente, pues es muy triste decirlo, pero por el lado del Congreso y por el lado del gobierno, pues no hay como muchas esperanzas. ¿Cuál es la recomendación o cómo podemos, como ciudadanos, ayudar un poco al sector? ¿Qué recomienda usted, por ejemplo, para las compras de vestuario este fin de año? Como consumidores finales tenemos una gran oportunidad no solamente para apoyar nuestra industria nacional, apoyar nuestra industria local, sino precisamente que esto va a llevar a una verdadera reactivación de la economía. Porque hoy, cuando se genera un empleo de la confección, es esta misma operaria la que dinamiza la panadería de su barrio, es esta misma la que dinamiza el transporte público. Entonces nosotros hoy podemos hacer la gran diferencia comprando productos hechos en Colombia con mano colombiana. Y si ustedes miran, eso es el llamado que ha hecho grandes potencias económicas como Alemania, como Francia, a llamar a sus consumidores a que ayuden a reactivar la economía de sus países apoyando el producto local. No le hace un examen. Marca esa chaqueta. Esta no, pero es nacional, ¿no? ¿Seguro? No tiene marca. De Artur. Arturo Calle. Ah, muy bien. Compramos a lo colombiano. Y hay que jugarle a eso. Hay que apostarle a eso. Ahí Bueno, es donde está la presidente, gran apuesta, precisamente a poder llevar ese mensaje de que hoy los consumidores finales tenemos una gran oportunidad de generar estos puestos de trabajo en Colombia, y ahí es donde debemos de tener una compra consciente. Presidente, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ya son años mostrando pues la realidad del sector textil en Colombia, y pues no cambia mucho el panorama lastimosamente, pero como usted lo dice, también podemos aportar con esa compra local. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias.